Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos llegando una vez más a sus hogares con el estudio de la palabra del Señor. Esta noche tenemos un tema muy especial. Vamos a comenzar un tema, creo que vamos a durar toda la semana entrante sobre este mismo tema porque es un tema fundamental. Se titula La fe apostólica, ¿sí? La fe apostólica. Y precisamente es el fundamento de la fe de los creyentes, lo que creyeron los apóstoles, lo que vivieron, lo que experimentaron, eh, y que dejaron escritos tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos y en las epístolas. Entonces ahí encontramos el fundamento del cristianismo, en la fe apostólica. Y el propósito de esta enseñanza es despertar interés por la reactivación de los principios de la fe apostólica. Están haciendo falta porque hoy día vemos que los temas de predicación son muy, digamos, muchas veces no tienen mucho que ver con las raíces del Evangelio. Y por eso es importante que volvamos a las raíces, a la fe apostólica. Y entonces este es el tema que vamos a estar tratando. Les recuerdo que el propósito es despertar interés en la reactivación de los principios de la fe apostólica. Ese es el propósito que me mueve para compartir estas enseñanzas, y les invito para que no se pierdan estas enseñanzas a partir de hoy, continuaremos el martes y miércoles, jueves y viernes de la semana entrante. Entonces, creo que estos 5 días nos van a alcanzar para ver bien este tema de la fe apostólica, y usted, después de haber visto este tema, de escucharlo, de estudiarlo conmigo a través de la Biblia, usted va a tener un fundamento sólido en la palabra del Señor, en la fe apostólica, y va a tener claridad también. Entonces, qué importante es que este tema, y vamos primeramente pues a hacer una oración después de que le damos una porción de la palabra del Señor. Dice en San Mateo capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para que sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son entonces los nombres de los 12 apóstoles iniciales. Sabemos que Judas fue reemplazado luego por Matías, ¿sí? Entonces, esta es la lectura que tenemos en esta noche, y la fe que ellos aprendieron del Señor Jesucristo, la fe que enseñaron a través del libro de los Hechos y de las epístolas que escribieron, es la fe que llamamos fe apostólica, y es el fundamento para la fe de cada creyente. O sea, todo creyente, todo cristiano debe tener el fundamento de la fe apostólica. Por eso le invito para que me acompañe en este estudio, en estos 5 días que vamos a estar mirando sobre la fe apostólica. Bien, oremos al Señor y pidamos que el Espíritu Santo sea revelando esta palabra, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, despertando nuestros sentidos espirituales a esta palabra, porque ciertamente es una palabra que va a transformar
nuestra vida, que va a transformar nuestro ministerio, y que si no tiene un ministerio es posible que después de escuchar esta palabra usted decida tener un ministerio, es decir, anunciar y a predicar a Jesucristo y con esta fe que hemos heredado de los apóstoles. Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre, en esta noche estamos por iniciar este tema acerca de la fe apostólica y te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea revelándonos esta fe que fue enseñada primeramente por el Señor a sus discípulos y luego por ti, Espíritu Santo, recordando las cosas que Jesús enseñó y también trayendo cosas nuevas que ellos no podían comprender en ese tiempo, pero tú, Espíritu Santo, las revelaste. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas despertando esta fe, reactivando esta fe apostólica en cada creyente, en cada pastor, que también escuche estas enseñanzas y que, Señor, nazca una fe grande en cada corazón y un anhelo ferviente como lo mostraron los discípulos, los apóstoles y los creyentes del libro de los Hechos para anunciar y predicar a Jesucristo en todo lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces este es el tema, la fe apostólica. El objetivo es despertar interés por la reactivación de los principios de la fe apostólica. Decimos reactivación porque, como les dije anteriormente, a veces hemos perdido el rumbo. Así como en un avión se tienen unas cartas de navegación, pero es necesario que el piloto vaya corrigiendo el rumbo para no salirse de la trayectoria. Así también nosotros necesitamos estar mirando siempre las cartas de navegación, es decir, las enseñanzas de los apóstoles a través de los evangelios, del libro de los Hechos y también de las epístolas. Esas son las cartas de navegación que nos van a permitir a nosotros tener un rumbo y llegar a un destino que es exactamente la voluntad de Dios. Bueno, entonces empezamos por hacer un poquito de historia. Entonces la fe apostólica sencillamente es la fe que aprendieron los discípulos de Cristo, aquellos 12 que fueron llamados, pero también el Señor tenía otros discípulos que le acompañaban. Recuerden que cuando el Señor fue ascendido al cielo, cerca de 500 hermanos salieron a despedirle, ¿sí? Y que en el aposento alto perseveraban 120, ¿sí? Así que el Señor tuvo discípulos y ellos aprendieron esta fe del Señor, primeramente del Señor Jesús, y luego comenzaron a transmitirla. Por eso llamamos la fe apostólica. Entonces, ellos tenían, vamos a ver los fundamentos. Primeramente, vamos a ver los fundamentos de la fe apostólica. Entonces, ellos tuvieron un fundamento, primero, el conocimiento ocular que tenían de Jesucristo, ¿sí? O sea, ese es un fundamento de los apóstoles, el conocimiento ocular, el conocimiento presencial del Señor Jesús, de sus milagros, porque no solamente los vieron, sino que también los palparon. Ellos palparon los milagros de Jesús. Y bueno, eso también es algo extraordinario porque nosotros también somos llamados a experimentar y aún a experimentar los milagros del Señor en nuestras propias manos. Y yo personalmente he experimentado milagros en mis manos. En 1 Juan 1.1, vamos a ir a 1 Juan 1.1, y dice la palabra allí,
Es el testimonio del discípulo amado del Señor, que habla acerca de sus experiencias con el Señor. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, ellos tuvieron aquí un conocimiento ocular, una experiencia directa con el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Juan, ellos anunciaron lo que habían visto, lo que habían oído, tocante al verbo de vida, o sea, de Cristo. Dice, y es extraordinario, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos fueron testigos oculares, ¿sí?, de los milagros de Jesús. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿sí? Y versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, la fe apostólica fue primeramente experimentada por los apóstoles directamente del Señor Jesús. Y la fe apostólica anunciada, dice aquí el apóstol Juan, trae comunión unos con otros, trae unidad a la doctrina, ¿sí? Unidad a la doctrina. Hoy día hay prácticamente muchos evangelios, ¿sí?, evangelios diferentes. Pero en la fe apostólica hay un concepto monolítico del evangelio, es decir, solamente hay un evangelio y no hay diferentes tipos de evangelios, sino solamente uno. En Hechos capítulo 4, versículo 20, Hechos 4, 20, dice la palabra del Señor: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que los testimonios que ellos vieron acerca de Jesús, ellos continuamente, fue uno de los temas de su predicación, lo que ellos vieron del Señor Jesús, sus milagros. Por ejemplo, escuchemos al apóstol Pedro allá en Hechos 10:38, que dice, él da testimonio acerca de Jesús en la casa de Cornelio, ¿sí? Y estaba anunciando allí la fe apostólica, estaba anunciando Pedro acerca de su experiencia personal con el Señor Jesús, ¿sí? Y ellos continuamente dicen, nosotros somos testigos de los milagros que él hizo, de sus obras, pero también fuimos testigos de su muerte y fuimos testigos de su resurrección. Entonces, Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, mire el testimonio que el apóstol Pedro da acerca de Jesús. Y también versículo 39 de Hechos 10 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en las tierras de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Bueno, entonces la fe apostólica tiene ese fundamento, en primer lugar, por el conocimiento ese conocimiento ocular o de primera mano que tuvieron de Jesucristo. En segundo lugar, su llamamiento al apostolado, ¿sí? Es decir, el fundamento
de los apóstoles estuvo también en su llamado, ¿sí? En su llamado. Qué bueno estar seguro de que Dios ha llamado a alguien, ¿sí? Al ministerio, y no que él mismo se puso o se llamó a sí mismo. Es diferente, ¿sí? Pero los apóstoles tuvieron un llamado directo de parte del Señor Jesús. Mateo 10, 1 al 4, ¿sí? Ya fue la porción con la cual comenzamos en esta noche, ese llamamiento de los apóstoles, y también allí se mencionan los nombres de los 12 apóstoles que inicialmente se llamaron discípulos. Y entonces aquí dice la palabra en Mateo 10, 1 al 4, Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que ellos tuvieron un llamamiento directo de parte del Señor Jesús y fueron comisionados para predicar el reino de Dios, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, y esto es un fundamento extraordinario de la fe apostólica, su llamado, ¿sí? En tercer lugar, podemos hablar de la preparación experimental de los discípulos. Ellos duraron todo el tiempo del ministerio del Señor Jesús junto a Él, ¿sí? Así que fueron sus discípulos y fueron enseñados directamente en los misterios del reino. El Señor mismo les dijo en algunas ocasiones, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, porque ellos preguntaban sobre el significado de algunas parábolas, y entonces ellos, aparte el Señor les explicaba las parábolas, y les dijo, a vosotros os he dado el conocer los misterios del reino. Así que esto marcó la vida de los apóstoles, ¿sí? Y esto se refleja en la predicación de ellos, en su enseñanza. Entonces vamos a tener aquí, escribamos los que están tomando apuntes, en Mateo 13, 36, Mateo 13, 36, vemos esa preparación experimental. 13:33, dice la palabra, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, estas cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, los judíos, la mayoría de los judíos no las entendían, y aún los discípulos tampoco, y muchas no las pudieron entender en ese momento, sino después de que el Señor fue ascendido al cielo y vino el Espíritu Santo, entonces tuvieron revelación de la palabra, ¿sí? Y esta es la doctrina, el fundamento doctrinal que tenían los apóstoles, es que ellos tuvieron una preparación experimental. También dice Mateo 17, 1 y 2, Mateo 17, 1 y 2,
Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Bueno, esas experiencias marcaron la vida de los apóstoles. Y notemos aquí que solamente Pedro, Jacobo y Juan fueron llamados a tener esta experiencia de ver la gloria del Señor, ¿sí? O sea, dentro de los discípulos del Señor habían unos más cercanos a Él, ¿sí? Son estos mismos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a quienes Jesús permite entrar al cuarto donde yacía la niña, la hija de Jairo que había muerto. Y fueron ellos testigos de cómo el Señor le habló a esta niña muerta diciéndole, Talita cumí, que significa a ti te digo, niña levántate. Y ellos fueron testigos de ese asombroso milagro que el Señor hizo. Entonces ellos tuvieron una preparación experimental. Ahora, el objetivo de que nosotros estemos meditando sobre esta fe apostólica es porque nos permite conocer primeramente los hechos de la historia. Y una vez que conocemos los hechos de la historia, también tenemos la revelación de que no solamente para los apóstoles y para los creyentes de la iglesia del libro de los Hechos fue dada esta palabra y estas experiencias, sino que esos hechos de la historia, esas experiencias de ellos se convierten ahora en nuestras propias experiencias. Ese es el objetivo. Tener esa fe apostólica, es decir, tener hambre por movernos en la fe que experimentaron los apóstoles. Y esto demanda, pues, un estudio de la palabra, meditación en cómo se movieron los apóstoles y cómo hicieron ellos para alcanzar a esa inmensa cantidad de gente en ese tiempo y en poco tiempo, porque notemos que estas narraciones y estas epístolas fueron escritas antes del año 70, la mayor parte fue escrita antes del año 70, o sea, 30 años más o menos después de la muerte de Cristo. En ese periodo de tiempo, el evangelio del reino, la fe apostólica se extendió por todas esas naciones, ¿sí? A partir de Jerusalén, ¿sí? Y multitudes de gentes creían en el Señor, tanto que movieron al imperio romano. Entonces, hermanos, hay un poder extraordinario en la fe apostólica, porque esa fe apostólica estaba siempre con la unción que estuvo en Jesús. Esa misma unción con que el Hijo de Dios fue ungido, vino sobre los apóstoles y sobre los creyentes, y con esa unción ellos trastornaron al mundo de al mundo contemporáneo a ellos. Entonces ellos hicieron su parte y ahora nosotros necesitamos seguir el ejemplo de los apóstoles y sacudir también el mundo con la predicación del Evangelio de Cristo. Bueno, miremos entonces en segundo lugar, ya vimos como
estamos presentando la fe apostólica, podemos decir numeral A, el fundamento de la fe apostólica. Hemos mencionado 3 puntos. Primero, el conocimiento ocular que tenían de Jesucristo. Segundo, su llamado al apostolado. Y tercero, su preparación experimental. Entonces, en un numeral B, vamos a ver la proyección de la fe apostólica. La proyección, cómo se proyectó. Entonces, veremos algunos puntos. Primero, proyección en lo doctrinal. La proyección de la fe apostólica en lo doctrinal. ¿Cómo era la doctrina de los apóstoles? Entonces, 1A, concepto único, podemos decir monolítico o único del Evangelio. Eso encontramos en Efesios 4:5. Veamos algunas citas. Efesios 4:5 y también vamos a ir a Gálatas 1 del 6 al 9. Efesios 4:5, necesitamos también pues agilizar en la búsqueda de los versículos. Efesios 4:5 dice la palabra aquí, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? O sea, el cristianismo tiene un Señor, que es el Señor Jesucristo. Una sola fe, no varias fes, sino una fe. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí tenemos que el concepto monolítico del Evangelio, es decir, hay una fe que cuando llamamos aquí decimos una fe, es el compendio de doctrinas apostólicas, de doctrinas cristianas que están registradas tanto en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas. ¿Sí? Esto nos da el concepto único del evangelio. No podemos movernos a través de como dice la misma palabra, no podemos tener fundamento ni en, como se dijo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, que allá no valieron los testimonios, no valieron las visiones, no valieron las experiencias de los apóstoles, sino que la discusión que tenían en ese concilio se resolvió a través de la palabra, ¿sí? De lo que estaba escrito, que los creyentes, que los gentiles también fueron llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo planes para que los gentiles, o sea, el pueblo que no era judío o descendiente de Abraham según la carne, fueran también salvos, que fuesen escogidos para salvación. Entonces es una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Notemos que Dios también se manifiesta como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo vemos a través de todo el libro de los Hechos y también en el mandamiento del Señor Jesús al bautizar con agua. Dice, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto lo tenían muy claro los discípulos y está muy claro a través del libro de los Hechos. Y sobre esto precisamente se ha dividido la iglesia. Hay personas que solamente creen en Jehová, hay otros que creen solamente en Jesús, pero la Biblia es clara en decirnos que Dios se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son numerosos los testimonios que tenemos en la palabra de la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, allí estuvo presente Jesús, allí quien era bautizado. Pero los cielos fueron abiertos y habló el Padre.
Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que descendió sobre él el Espíritu Santo. O sea, ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, y no solamente hay ese versículo, sino hay muchos otros versículos y el que acabamos de mencionar, que fue mencionado por el propio Jesús diciendo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, mencionó a las tres personas de la Trinidad. Bien, estamos viendo entonces el concepto monolítico del Evangelio o concepto único. En Gálatas 1, 6 al 9, el apóstol Pablo es muy directo en declarar que no hay otro evangelio, que solamente hay un evangelio, ¿sí? Entonces dice la palabra en Gálatas 1, del 6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo estaba maravillado, pero no en una forma deslumbrante, sino más bien enfadado, porque se habían desviado del evangelio. Y dice el versículo 7, no que haya otro. O sea, él es enfático en decir, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa sea maldito. O sea, si alguien predica un evangelio diferente al que está escrito, dice cae bajo maldición. Y lo repite, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, entonces concepto único del evangelio, no hay otro evangelio. ¿Dónde encontrar nosotros el fundamento del evangelio? Pues yendo a la palabra. Es decir, el evangelio de Cristo está ahí, completamente está escrito en lo que se llama el Nuevo Testamento. Ese es el evangelio de Cristo, el Nuevo Testamento. Es la doctrina para la iglesia del tiempo de la gracia. Así que nosotros hacemos bien en siempre verificar que la enseñanza que recibimos esté fundamentada en la palabra, en el evangelio, ¿sí? Porque hoy día salen muchas modas y yo he sido testigo de modas y que por las cuales ha pasado la iglesia y que es como una ola que viene sobre la iglesia, pero no es una ola del Espíritu Santo, sino una ola de herejías y de cosas que están fuera de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia o muchos han dejado de tomar la palabra, como el fundamento, ¿sí? Como les dije anteriormente, las cartas de navegación, para no salirnos de nuestro rumbo, son la palabra de Dios. Y toda doctrina, y toda visión, y toda profecía tiene que ser juzgadas a través de la palabra y alinearse con la palabra. Y este era uno de los fundamentos de la fe apostólica y es el fundamento todavía. O sea, un fundamento no sé, si es fundamento no puede quitarse. En Efesios 2.20 también tenemos, vamos a leer ese versículo. Efesios 2:20 dice la palabra, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es el mandamiento del Señor, que nos edifiquemos sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el fundamento, la piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Mire que hay doctrinas que dicen que el fundamento de la iglesia, la piedra sobre la cual está fundada la iglesia es Pedro. Pero en ninguna parte la palabra del Señor dice que Pedro sea la piedra angular o el fundamento de o la roca sobre la cual está fundada la iglesia. No. Claramente en los evangelios se ve que sobre la declaración que hizo Pedro es a lo que se refirió el Señor Jesús. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, o sea, sobre esa declaración de Pedro es que está fundamentada la iglesia, en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, y en ninguna parte en el libro de los Hechos que vimos ya ese estudio, se menciona a Pedro como papa, o se menciona a Pedro como cabeza de la iglesia. No. Si vamos al libro de los Hechos, vemos que hay más trascendencia aún del mismo apóstol Pablo, que digamos trascendió más en cuanto a enseñanzas y actividad que el mismo apóstol Pedro. Entonces, estos son enseñanzas desviadas de la palabra. Entonces, dice aquí claramente el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces se nos llama a estar fundamentados sobre el fundamento apostólico, es decir, la enseñanza de los apóstoles, y recordemos que ellos la recibieron directamente de Jesús y por revelación del Espíritu Santo. Así que ese es el fundamento de nuestra fe, el fundamento apostólico. También vamos a mirar aquí el primer punto, numeral A, ya lo vimos, concepto único del Evangelio. Entonces B, minúscula, o sea, el segundo, otro concepto, es el celo por la pureza doctrinal. Ellos tenían un celo, los apóstoles tuvieron un celo por mantener la pureza doctrinal, ¿sí? Y vamos a mirar esto en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Son las recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor de la iglesia. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros debemos de tener cuidado, precisamente de nosotros mismos, de no descuidar nuestra oración, nuestra comunión con el Espíritu Santo y no descuidar el estudio de la palabra. Este fue uno de las cosas que notamos en Hechos capítulo 6, que los apóstoles estaban atareados con muchas cosas y estaban descuidando la oración y el ministerio de la palabra, pero ellos tomaron una buena decisión. En Hechos 6, 4 dice, nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y en las oraciones. Así que ellos le dieron importancia al estudio de la palabra. Y estos son fundamentos de la fe apostólica. Entonces, el celo por la pureza doctrinal. También en el 1 Timoteo 4.1, 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. Y sí, hoy día hay muchos que han apostatado de la fe. Y muchas veces escucha uno predicaciones cargadas de ataques a otros predicadores, y especialmente a predicadores
que están predicando la fe en Jesucristo, ¿sí? Y estos predicadores no tendrían tema si no fuese a hablar de otros, pero la Escritura, ese no es el Evangelio de Cristo. Así que tenga cuidado cuando escuches a un predicador que está ensañado hablando de otros predicadores. No somos llamados a juzgar y a estar gastando el tiempo y a través de las redes juzgando a otros predicadores, sino que aprovechemos ese tiempo para anunciar y predicar a Jesucristo. Es nuestra labor. Entonces desconfíe de aquellos que sus enseñanzas son siempre ataques contra otros. Es bueno que medite sobre eso, porque dice también la palabra que no juzguemos nada antes de tiempo. Naturalmente, no desconocemos que hay personas que en un momento dado se salen de la doctrina, pero no podemos estar dedicando el tiempo a juzgar y aún a poner cosas en las redes en contra de pastores y predicadores, y que ese es todo una hora de predicación en contra de alguien. Desconfíe de ese tipo de predicadores de que andan no predicando a Jesucristo, sino atacando a otros. Es bueno esto. Entonces, estamos viendo aquí en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Escuchando, dice algunos, se refiere a creyentes que apostatan de la fe. Hay gente que hoy dice, yo no quiero volver a ninguna iglesia, porque es que han prestado oído a tanta cosa que se predica por las redes, que ahora ya desconfían, ¿sí? Entonces, escuche la buena palabra y busque una buena congregación donde se haga prioridad, donde se dé énfasis en predicar la palabra del Señor. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Porque aún hay tremendas exposiciones en contra de la sangre preciosa de Jesús, ¿sí? Entonces malinterpretan las cosas y hablan en contra de la sangre preciosa de Cristo. Y nosotros no podemos prestarle oído a estas cosas, porque cuando se habla de la sangre de Cristo estamos hablando del sacrificio de Jesús, ¿sí? Y estamos hablando de que del poder de la sangre de Jesús. Estamos hablando de que Cristo nos redimió de nuestros pecados con su sangre, y que sin sangre no hay remisión de pecados. Así que no podemos negar la sangre de Jesús. Bueno, entonces también Efesios ya leímos, vamos aquí en 1 Timoteo 4:1, ahora segunda de Juan 1:9 y 10. Segunda de Juan 1, 9 y 10. Dice la palabra aquí en segunda epístola de Juan 1, 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravía, dice, escúcheme bien, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿sí? ¿Sí? O sea, el que persevera en la doctrina de Cristo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea, tiene a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también dice una advertencia aquí, dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces vea cómo ellos mantenían esa unidad, eran celosos de mantenerse en la doctrina, en la unidad de la doctrina de Cristo. Y dicen, apártese de todo el que no tenga la doctrina, ¿sí? La doctrina que recibimos de Cristo y que les hemos enseñado.
Entonces, ese era algo que está escrito en las cartas de los apóstoles a los creyentes. Y dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, vamos 45 minutos ya, entonces vamos a dejar aquí en el punto B, la proyección de la fe apostólica relacionado en lo doctrinal. ¿Sí? Mañana vamos a estar viendo, o mañana no, sino el martes, vamos a ver la proyección en lo espiritual. ¿Sí? La proyección de la fe apostólica relacionada con lo espiritual. ¿Sí? Entonces vamos a dejar hasta aquí hoy y vamos a orar, dándole gracias al Señor porque Él nos ha concedido también el tener clara nuestra fe en Cristo, y también está el Señor aparejando las cosas para que, como está anunciado aquí, que vendrán engañadores y burladores y gente con herejías. Qué bueno tener fundamento en la fe apostólica, para que usted no se deje mover de cualquier viento de doctrina que aparezca. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas raras hoy en día que se hacen en las congregaciones, y es porque nos desviamos o las personas se desvían de la palabra. Y tenemos que tener ese fundamento. No porque otras partes lo estén haciendo, porque en algún lugar se está haciendo cosas, nosotros vamos a imitar esas cosas. No, tenemos que meditar primero, ¿está escrito en la palabra? ¿Está de acuerdo a la palabra del Señor? Y si es así, pues nosotros podemos examinarlo bien y en un caso dado enseñarlo. Bueno, entonces démosle gracias al Señor y luego estaré orando por las peticiones que haya. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Padre, es para siempre. Oh bendito Dios, gracias porque tú nos dejaste un testamento, una palabra escrita, que, Señor, es ancla y fundamento de nuestra fe. Te damos gracias, Padre, por la fe apostólica, la fe que los discípulos de Cristo, sus apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dejaron escrito en el Nuevo Testamento, y que, Señor, no nos movamos de esta palabra, que jamás tú permitas, Señor, no permitas jamás que nos desviemos a un evangelio diferente. Hoy día hay varios evangelios diferentes, Señor, y Señor, es necesario reafirmar nuestra fe a través de esta fe apostólica que conocemos a través de la palabra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, gracias porque esta fe apostólica anuncia el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios. Y sabemos que tu reino es manifestado en la tierra a través de los creyentes por el poder y la unción del Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Y Señor, Padre, el propósito de la predicación siempre es dar a conocer a Jesucristo y llamar a la gente a un arrepentimiento, a un acercamiento a Dios, para que dejen su vana manera de vivir. Y en esta noche, Señor, también nosotros hacemos este llamado a todo aquel que ve que su vida no tiene significado, que no tiene sentido, que no tiene propósito. Señor, que en esta noche decida creer en Jesús, para que tenga rumbo su vida, para que comience a caminar en pos de Dios, haciendo su voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, invito a los amigos que han escuchado esta palabra. El propósito de la fe apostólica siempre fue anunciar a Jesucristo como el Salvador, como el que nos libera de esa naturaleza pecaminosa que nos esclaviza, que domina nuestra voluntad, pero que una vez que creemos en Jesús, dice que el Señor venció esa naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario, nos hace libres para que andemos nosotros
viviendo en la palabra y en la voluntad de Dios. Así que les invito para recibir a Cristo en su corazón. Repita conmigo esta oración, estimado amigo. Dígale, repite esta oración con fe y con reverencia. Puedes decir: Padre Celestial, gracias por la palabra que tú has enviado a mi corazón en esta noche. Yo la recibo y deseo seguir a Cristo con todo mi corazón. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que tú enviaste al mundo a buscarme y a salvarme. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y te pido, Señor, que me llenes ahora con tu presencia, que vengas y habites en mí, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo también me llene con su presencia. Gracias, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que jamás sea borrado de allí. Yo renuncio en este día, en este momento, Señor, a esa naturaleza pecaminosa. Renuncio a toda maldición que esté sobre mi vida. Me declaro libre y me declaro nueva criatura en Cristo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces también quiero orar por los hermanos que tengan algunas peticiones. Voy a mirar aquí quienes tienen peticiones, y también aprovecho para saludar a algunos hermanos. Saludo a Ruth Marina Montoya. Ella pide oración por los ojos de Marina Ovalle. Entonces vamos a orar. Padre, yo te pido que extiendas tu mano y Señor, extiende tu mano sobre los ojos de tu hija Marina, y que esos ojos sean restaurados, que la visión, Señor, sea restaurada. Toda enfermedad yo la reprendo, todo espíritu de enfermedad que quiera arrebatar su visión, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo ordeno que esos ojos sean sanos por las heridas de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hablo salud, hablo visión perfecta en esos ojos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. También oramos, saludamos a Hilda Perdomo, a Nancy Estela Torres Aguilera. Fabio Rodríguez, le ruego oración por mi salud. Muchas gracias. También a Fabio Rodríguez. Vamos a orar. Padre, extiende tu mano sobre tu hijo Fabio. Yo hablo salud ahora mismo en su cuerpo. Espíritu Santo, tu unción descienda sobre él y vivifique su cuerpo. Toda dolencia, toda enfermedad se vaya ahora en el nombre de Jesús. Todo síntoma de enfermedad cesa, y la causa que produce esa enfermedad yo la reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad. Y le declaro libre y sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, también ahora damos gracias o saludamos a María Isabel Moreno Rojas. Dios le bendiga. A Jimena Bernal, a Hugo Natalia Salamanca, a Esperanza Martínez, Samuel Sally Rincón, Sonia Cristina Cruz Rivera, bendiciones. A Carolina Bernal, mi hija, Marina Molano. He tenido algunas experiencias maravillosas, he visto sus milagros. Gloria a Dios, porque a través de su Hijo Jesús, bueno, aquí no tengo todo, Él lo ha hecho. Bueno, gloria a Dios, sí. Ese es el resultado de la fe apostólica. Podemos confiar en Dios y orar con confianza, sabiendo que el Señor nos sana, que Él ya cargó nuestras enfermedades y que hay toda una provisión para nuestras necesidades en Cristo. Saludamos también a María Nergive Velandia, a Samuel Celi Rincón, a Ricardo Morales, también Dios le bendiga, hermano. Hace tiempo le distingo, le conozco. Dios le bendiga. A María Isabel Montoya Ovalle. También saludamos a María, bueno, ya está, a Marina Molano, a Patricia
a Laura Patiño, a Robin Argüello, a Liliana Pava Garzón. Dice, excelente palabra. Nosotros también hemos visto milagros de manera ocular. Es increíble cuando la fe se vuelve tangible. Eso me agrada mucho. Sí, Dios hoy es tangible. Créame que ese es algo extraordinario. Hoy día mucha gente necesita que Jesús los toque. Y sabe que Jesús los toca a través de nuestras manos. Y nosotros experimentamos ese fluir del poder de Dios y esos milagros en nuestras propias manos. También saludamos a Gladys Rodríguez, a Trinidad Celia Rincón, también a Rosmarina Montoya. Bueno, ya pidió oración por Marina Ovalle. Marina Ovalle ha estado pendiente, escuchando la palabra. Le saludamos. A Blanca Rodríguez, a Danilo Macías Rivera, Sandra Barrera, también les saludamos, Berta Corredora Bella, Laís Pérez Vera, Paola Suesca, Luz Amanda Hernández, Dios me le bendiga, hermana. También saludamos a Alejandra Beazú Sandoval, a Marina Molano, a Cristian Andrés Rodríguez. Bueno, entonces a todos los hermanos y amigos, ya las saludé. A las florecitas también. A Hernán Navarrete, a Carmen Cuta, a Adelmo Bejarano y a su esposa Aidán. A Joanita y su familia. A Joana Rincón. Y a Joana Camargo también, que el Señor sea allí trayendo completa tranquilidad. Oramos, Padre, por la tranquilidad y de tu hija Gilma, Padre. Reprendemos en ella toda ansiedad, toda angustia. Se va ahora mismo ese espíritu de ansiedad y declaro completa libertad y una noche de tranquilidad y paz, su sueño grato, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hermanos, continuamos. El domingo vamos a predicar a las 10 de la mañana. Espero que me acompañe aquí alguien cantando. Entonces vamos a animar un poquito más la predicación y el servicio al Señor. Pero el martes vamos a continuar con el tema, así que el domingo voy a predicar sobre otro tema, pero la enseñanza vamos a continuarla sobre la fe apostólica el martes en la noche a las 7. Les espero que con un cuaderno y un lápiz ahí para tomar apuntes y vayan tomando las citas, ojalá vayan escribiendo luego ya las citas, pues transcribiéndolas en su cuaderno, en sus apuntes. De esta manera les va a quedar un estudio muy, muy conciso sobre la fe apostólica que les va a servir mucho para compartirlo también con otras personas. Bueno, bendiciones para todos. Feliz noche.